Buenas, mi nombre es Boris García, estudiante de medicina de la UNACHI. Voy a hablarles acerca del tema de reanimación cardiopulmonar, ultrasonido y ecocardiografía transesofágica en el departamento de emergencia. Para ello, utilizamos el siguiente artículo publicado en la revista de Elsevier por el doctor Felipe Terán. Entonces, ¿qué es el ultrasonido de reanimación? El concepto de ultrasonido de reanimación se utiliza para describir aplicaciones específicas del ultrasonido cardiopulmonar focalizado para la evaluación diagnóstica, el monitoreo, la titulación de la terapia y la guía de procedimiento en pacientes críticos. En las imágenes presentes vemos una imagen de ultrasonido en el cual se aprecia el movimiento de la pared del ventrículo izquierdo. En el ultrasonido cardiopulmonar resucitativo vamos a ver que podemos evaluarlo mediante 9 vistas de ultrasonido. En la presente tabla vamos a ver que se observa lo que es la vista, la posición de la sonda y la anatomía del ultrasonido. Vamos a ver que en la vista del eje paraesternal la posición de la sonda es la presente en la imagen y que en la anatomía del ultrasonido se va a observar el ventrículo derecho, el ventrículo izquierdo, la válvula aórtica, la válvula mitral, la aurícula izquierda y se observa la aorta torácica descendente, que es la presente, que está aquí donde está el pintor. Vemos que en las aplicaciones clínicas va a tener como función la evaluación de la función sistólica del ventrículo izquierdo, la evaluación de la separación del septum del punto E, la evaluación de la dilatación del ventrículo derecho, la evaluación de las dimensiones de las cámaras, la evaluación de si existe algún tipo de derrame pericárdico. En la siguiente vista, que sería el eje corto paraesternal, vamos a ver que la posición de la sonda es la presente en la imagen y que en la anatomía del ultrasonido se puede apreciar el ventrículo derecho, el ventrículo izquierdo y allí se aprecia lo que es en la anatomía del ultrasonido vamos a ver que se encuentra o que apreciamos lo que es el ventrículo derecho, ventrículo izquierdo y lo que es el septum interventricular. En las aplicaciones clínicas de este tipo de vista de ultrasonido, vamos a evaluar la función sistólica del ventrículo izquierdo, evaluar la dilatación del ventrículo derecho, evaluar la cinética septal, evaluar las anomalías en el movimiento de la pared y se va a apreciar si existe algún derrame pericárdico. En la vista apical de 4 cámaras, la posición de la sonda es la siguiente y en la anatomía del ultrasonido vamos a apreciar el ventrículo izquierdo, la válvula mitral, la aurícula izquierda, vamos a ver que también se ve la aurícula derecha, la válvula tricúspide y el ventrículo derecho. Entonces, vamos a ver que en las aplicaciones clínicas se evalúa la función sistólica del ventrículo izquierdo, se va a evaluar las dimensiones de las cámaras, se evalúa la función del ventrículo derecho, se va a ver el espacio pericárdico, por ende vamos a ver si existe algún tipo de derrame pericárdico, vamos a evaluar si existen anomalías en el movimiento de la pared, se evalúa la válvula mitral y tricúspide, por ende si existe alguna anomalía se puede detectar y se evalúan las presiones auriculares izquierdas. En la vista apical de 5 cámaras, la posición de la sonda es la presente en esta imagen. Allí vamos a ver que se va a apreciar el ventrículo derecho, se va a apreciar el ventrículo izquierdo, la válvula aórtica, se va a apreciar lo que es la aurícula izquierda y se aprecia lo que es la aurícula derecha. Y que en las aplicaciones clínicas funciona para evaluar la función cuantitativa del ventrículo izquierdo.
En la vista apical de dos cámaras, la posición de la sonda es esta. Vemos que en la anatomía del ultrasonido se observa lo que es el ventrículo izquierdo, lo que es la válvula mitral y lo que es la aurícula izquierda. Y en las aplicaciones clínicas vamos a ver que funciona para la evaluación de la función sistólica del ventrículo izquierdo, evaluar las normalidades del movimiento de la pared, evaluar la válvula mitral si existe alguna patología, evaluar las velocidades de entrada mitral y evaluar las presiones auriculares izquierdas. Entonces, en la vista paraesternal corto de la válvula aórtica, la posición de la sonda es la presente y vamos a ver que se ven las siguientes estructuras anatómicas, en el cual vamos a observar la aurícula izquierda, vamos a observar lo que es la aurícula derecha, vamos a observar lo que es la válvula tricúspide, la válvula aórtica y bueno, las siguientes estructuras que están presentes en esta imagen. Entonces vemos que se evalúan las dimensiones de la cámara, se evalúa si existe algún coágulo en el tránsito, se evalúan los defectos del tabique interauricular, si existe patología a nivel de la válvula aórtica y la orientación procesal. En la vista de la muesca supraesternal de la aorta se observa cómo se ve, que en la anatomía del ultrasonido tenemos el callado aórtico, tenemos la aorta torácica descendente y es importante para la detección de una disección aórtica, pero de tipo A. Entonces, vamos a ver que en la vista subsifoide la posición de la sonda es la presente aquí en la imagen. En la anatomía del ultrasonido se observan las aurículas y los ventrículos respectivos, ventrículo derecho, aurícula de derecha, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo. Y que como aplicaciones clínicas se utiliza para evaluar la función sistólica del ventrículo izquierdo, se evalúa las dimensiones de la cámara y arroja si existe algún derrame pericárdico. Por último, vemos la evaluación de la vena cava inferior, que la posición es la siguiente y que vamos a ver que a nivel de la anatomía se observa la vena cava inferior, el diámetro de ella y que funciona casualmente para determinar el diámetro de la vena cava inferior y si existe cambio respirofásico. Entonces vamos a ver que en la evaluación de la función sistólica del ventrículo izquierdo y la fracción de eyección, la evaluación ecocardiográfica es la más común utilizada en el servicio de urgencia. Vamos a ver que la diferenciación entre la fracción de eyección normal y deprimida tiene una serie de implicaciones clínicas, por ejemplo, el riesgo de shock cardiogénico, la cosa de disnea cardíaca versus pulmonar y la necesidad de líquido de reanimación o fármacos vasoactivos. Vamos a ver que pueden existir métodos cuantitativos y métodos cualitativos. Los métodos cuantitativos no son adecuados para la evaluación de la función sistólica del ventrículo izquierdo. Sin embargo, los métodos cualitativos y semi-cuantitativos funcionan más para evaluar la función sistólica del ventrículo izquierdo, especialmente en el departamento de emergencia. Como se presenta en la imagen, la evaluación visual de la función sistólica del ventrículo izquierdo se puede realizar utilizando tres elementos. Un elemento es la expulsión sistólica del endocardio hacia el centro del ventrículo izquierdo. El otro elemento es el engrosamiento sistólico del miocardio. Y como tercer elemento tenemos la expulsión de la valva anterior de la válvula mitral hacia el tabique durante la diástole temporal.
Vamos a ver que la evaluación sistólica del endocardio hacia el centro del ventrículo izquierdo y el engrosamiento sistólico del miocardio, que son los dos primeros puntos mencionados, son la base de la evaluación de la contractilidad ventricular. Mientras tanto, el tercero, que es la expulsión de la valva anterior de la válvula mitral hacia el tabique anterior de la diástole temprana, o resumido como EPS, como aparece en la diapositiva, es un parámetro semicuantitativo que representa la distancia más cercana entre la valva anterior de la válvula mitral y el tabique. En la imagen presente vamos a ver la evaluación de la función sistólica del ventrículo izquierdo con EPS. Entonces, en este ejemplo, vamos a ver que el EPS mide 1,8 centímetros, lo cual sugiere una disfunción sistólica grave. En la presente imagen vamos a evaluar la diferencia entre el ultrasonido cardiopulmonar reanimante básico y el ultrasonido cardiopulmonar reanimante avanzado. Vamos a ver que en el ultrasonido cardiopulmonar reanimante básico vamos a evaluar lo que es la función cualitativa del ventrículo izquierdo, la función cualitativa del ventrículo derecho. Vamos a identificar si existe un derrame pericárdico, la evaluación del diámetro de la vena cava inferior versus el respirofásico, versus los cambios respirofásicos. Vamos a ver que se evalúa la posible presencia del neumotórax. También se puede identificar la presencia de edema pulmonar y, adicional a eso, identificación de un derrame pleural. En el ultrasonido cardiopulmonar reanimante avanzado vamos a ver que se va a evaluar la función cuantitativa del ventrículo izquierdo. Noten que en el básico se evalúa la función cualitativa, acá va a ser la función cuantitativa. Vamos a ver que se va a evaluar la función cuantitativa del ventrículo derecho. Nótense que en el básico era la función cualitativa. Acá se va a evaluar la fisiología del taponamiento. Aquí se evalúa lo que es el TE de reanimación. Evaluamos la tolerancia a fluidos y monitoreamos lo que es la hemodinámica. En la presente diapositiva vamos a ver algunos de los principales hallazgos ecocardiográficos presentes en la difusión del ventrículo derecho. Estos son dilatación del ventrículo derecho, aplanamiento septal, regurgitación tricuspidea, que puede ser moderado o severa, signo de McConnell, TAPSE menor de 17 milímetros. Veamos que TAPSE son iniciales de expulsión sistólica de plano anular tricuspideo. Vamos a ver que para que exista una dilatación del ventrículo derecho tiene que existir una relación del diámetro ventrículo derecho entre el diámetro del ventrículo izquierdo mayor de 0,6. Referente al aplanamiento septal, se va a formar una forma de, o sea, el ventrículo izquierdo va a tomar una forma de D debido al aumento de la presión del ventrículo derecho. En la regurgitación tricuspidea, esta se va a dar por dilatación del anillo tricuspideo debido al aumento del volumen del ventrículo derecho. El signo de McConnell es la quicinesia de la pared libre del ventrículo derecho con preservación del ápice. Y en el TAPSE menor de 17 milímetros se ve una expulsión longitudinal del anillo tricuspideo lateral. Es importante mencionar que la dilatación del ventrículo derecho y la cinética del tabique son las principales herramientas de detección cualitativa que los médicos de urgencia pueden realizar de manera fácil y confiable.
La dilatación del ventrículo derecho con una relación de ventrículo derecho sobre ventrículo izquierdo mayor que 0,6 y la desviación del tabique hacia el ventrículo izquierdo indica una difusión ventricular derecha. Un grosor de pared libre del ventrículo derecho menor de 5 milímetros puede ayudar aún más a distinguir la patología aguda, ya que los pacientes con presiones del ventrículo derecho crónicamente elevadas, van a desarrollar hipertrofia del ventrículo derecho. El signo de McConnell tiene una alta especificidad, pero baja sensibilidad para el infarto agudo del ventrículo derecho, y también puede encontrarse en los pacientes que presentan síndrome torácico agudo. A medida que aumenta el líquido en el espacio pericárdico, el derrame pericárdico puede verse como una franja anecoica, o sea negra, posterior al ventrículo izquierdo, en vista paraesternal, mientras que en la vista subsifoidea se puede ver en el pericardio y la pared libre del ventrículo derecho. En las imágenes actuales vemos aquí la forma anecoica o presentes en las imágenes, que es una franja negra, una franja anecoica, que eso indican que hay un derrame en el espacio pericárdico. Vamos a ver que la efusión pleural puede confundirse con un derrame pericárdico y que es importante saber la diferencia entre ellos para evitar los errores al momento del diagnóstico. Por ende, hay que tener en cuenta que si la franja anecoica se encuentra anterior a la aorta torácica descendente, significa que es un derrame pericárdico. Si se encuentra posterior a la aorta descendente, entonces es un derrame pleural. Es importante saber esto. La vena cava inferior es una vena de gran tamaño y fácilmente compresible. Su diámetro tiene una alta correlación con la función de las cavidades cardíacas derechas y su calibre no es afectado por la respuesta compensatoria vasoconstrictiva que se genera ante la pérdida del volumen intravascular. Por este motivo, reflejaría el estatus de la volemia con mayor precisión que otros parámetros, como los basados en el sistema arterial, por ejemplo, presión sanguínea, diámetro de la aorta, entre otros. Por esto, la vena cava inferior constituye una excelente herramienta, o sea, la evaluación del diámetro de la vena cava inferior constituye una excelente herramienta diagnóstica preoperatoria para planificar las estrategias individualizadas en cuanto a las terapéuticas con fluidos e inotrópicos, para así evitar tanto el aporte innecesario de ambos como episodios hipotensivos intraoperatorios. En la evaluación de la precarga utilizando la vena cava inferior, vamos a ver que la vena cava inferior se visualiza mejor a través de la ventana subcostal en el eje corto o largo. En la vista del eje largo, la vena cava inferior se visualiza entrando en la aurícula derecha. Y aquí observamos la vena cava inferior. Ultrasonido pulmonar enfocado. La ecografía pulmonar puede identificar el edema pulmonar, el derrame pleural y el neumotórax con mayor precisión diagnóstica en comparación con el examen clínico de la radiografía de tórax. El primer paso de la ecografía pulmonar enfocado es la evaluación del deslizamiento pleural, visualizando la línea pleural que se mueve durante las respiraciones con una sonda de alta frecuencia en el tórax anterior. La ausencia de deslizamiento pulmonar sugiere la posibilidad de neumotórax, pero no es el único diagnóstico posible. La segunda parte es la evaluación del parénquima pulmonar, utilizando una sonda de baja frecuencia establecida a una profundidad de 18 centímetros. El Doppler. El Doppler permite una medición de cambios de frecuencia en elementos móviles, que en el caso de la ecocardiografía permite la detección de la velocidad del flujo sanguíneo. El Doppler de onda continua
Utiliza señales continuas que se emiten y reciben simultáneamente, produciendo la medición de velocidades en todo el haz del ultrasonido. Aquí vemos el Doppler, imagen producida por el Doppler, estudio del Doppler, en el cual observamos la válvula mitral. A continuación veremos lo que es la evaluación cuantitativa de la función ventricular derecha. Como recordaremos anteriormente, dijimos que en el caso del ventrículo izquierdo es más eficaz la utilización de la evaluación cualitativa, pero en el caso del ventrículo derecho, a diferencia del izquierdo, la cualitativa no es tan eficaz, por eso se utiliza la cuantitativa. Y uno de los métodos que se utiliza es el TAPSE, que es una medida bastante simple, es una herramienta bastante simple, rápida, cuantitativa y no invasiva para evaluar la función sistólica derecha en el estudio ecocardiográfico de rutina y debería utilizarse de manera habitual para estimar la función ventricular derecha. Entonces vamos a ver que el TAPSE es una medida de la distancia que recorre el anillo tricúspide durante la sístole a lo largo del plano longitudinal. La determinación del TAPSE se realiza por ecocardiografía en modo M, posicionando el cursor sobre el anillo lateral tricúspide. Posteriormente se mide con el caliper la diferencia entre el desplazamiento telediastólico y telesistólico del anillo hacia el ápice, como vemos en la imagen. Se infiere entonces que a mayor descenso sistólico de la base, mejor será la función sistólica del ventrículo y viceversa. Evaluación de la fisiología del taponamiento pericárdico. El sello distintivo del taponamiento pericárdico es el deterioro del llenado diastólico de las cámaras del lado derecho, lo que conduce a una disminución del volumen sistólico del ventrículo izquierdo y al compromiso hemodinámico. El primer paso es la evaluación del diámetro de la vena cava inferior y la variación respiratoria. Debido al aumento de las presiones intrapericárdicas durante el taponamiento, la aurícula derecha no puede recibir el retorno venoso, causando distensión de la vena cava inferior durante todo el ciclo respiratorio. Una vena cava inferior pletórica con variación respiratoria nula o mínima es altamente sensible para la fisiología del taponamiento. En ausencia de este hallazgo, la presencia de fisiología del taponamiento es extremadamente improbable. El segundo paso es la evaluación del colapso diastólico del ventrículo derecho. Cuando la presión intrapericárdica excede la presión de llenado intracardíaco, la pared libre del ventrículo derecho colapsa. Esto se puede medir usando el modo M en la vista de PSL, alineando el haz a través de la pared libre del ventrículo derecho y la valva anterior de la válvula mitral. Por último, utilizando el PW Doppler en vista A4C, se puede evaluar la variación de la velocidad de entrada patológica a través de las válvulas mitral o tricúspide. Las velocidades de entradas máximas superiores al 30% en la válvula mitral y superiores al 60% en la válvula tricúspide sugieren un aumento del volumen ventricular interdependiente y es altamente específico para taponamiento. La monitorización hemodinámica desempeña un papel importante en el tratamiento de los pacientes críticos para guiar las decisiones terapéuticas y proporcionar puntos finales de reanimación. Ha habido un uso creciente de ultrasonidos para el monitoreo hemodinámico en los últimos años, probablemente porque cumple con muchas de las propiedades del monitoreo hemodinámico ideal. Se pueden utilizar varios parámetros ecocardiográficos para adoptar las intervenciones a fin de satisfacer las necesidades fisiológicas. Uno de estos parámetros es la resistencia vascular sistémica, la cual se puede estimar usando la siguiente fórmula. La resistencia vascular sistémica es igual a 80 por el resultado que sale de la presión arterial media menos la presión auricular derecha, esto en milímetros de mercurio, entre
el gasto cardíaco, que va a estar dado en litros por minuto. El resultado de esto se va a multiplicar por el 80 y de ahí sale la resistencia vascular sistémica. La ecocardiografía transesofágica resucitativa. La indicación principal de esta en el servicio de urgencia es durante un paro cardíaco. Sin embargo, se puede utilizar en otros escenarios clínicos, como son la evaluación de pacientes en estado de shock que tienen ventana torácica inadecuada, evaluación de la capacidad de respuesta de los fluidos en pacientes con ventilación mecánica utilizando la variación de la vena cava superior y, como tercera opción, la guía de canulación de oxigenación por membrana extracorpórea durante el inicio de la circulación extracorpórea. Esta es la bibliografía de los textos que utilicé. Ambos artículos los utilicé y muchas gracias por su atención.